En Mago Reddit, la historia de hoy es... Mi suegra llamaba a su ex nuera por error delante de mí durante 6 meses. Hasta que exploté en plena cena familiar, y le dije toda la verdad. Su reacción destruyó todo. Hace un par de días, perdí la compostura durante una cena organizada por la madre de mi prometido. Llamémosla Sharon. Ella nunca me ha aceptado y no se molesta en disimularlo. A pesar de que mi prometido lleva 6 años divorciado, Sharon parece no poder superar a su ex esposa. Lo más irónico es que esa mujer fue terrible con él, y terminó siendo infiel con uno de los amigos más adinerados de mi prometido, pero Sharon insiste en culpar a su propio hijo por el fracaso del matrimonio. Sharon fue quien los presentó, ya que la madre de su ex esposa era una amiga cercana suya. Prácticamente organizó el matrimonio cuando él tenía apenas 25 años, después de una relación de solo 1 año. Durante los 5 años siguientes, esa mujer convirtió la vida de mi prometido en un verdadero tormento. Sharon conoce perfectamente esta historia, pero aún así, está convencida de que fue culpa de él que ella lo abandonara. En ocasiones incluso ha comentado que no culpa a la ex por haberse actualizado a alguien mejor para facilitarse la vida. ¿Y por qué considero absurda esa idea de actualizarse? Esa mujer nunca trabajó un solo día en su vida. Siempre fue ama de casa y, aún así, contrataba empleada doméstica, así que realmente no hacía nada en el hogar. Además, tenía un problema serio con las compras compulsivas, casi al nivel de adicción. Mi prometido me ha contado cómo ella hacía escenas cada vez que él se negaba a permitirle gastar dinero libremente. Ahora ese problema desapareció para ella, ya que el hombre con quien terminó posee mucha más riqueza, gracias a su herencia familiar. Era claramente una cazafortunas, por decirlo de alguna manera. Ella inició el divorcio, y, apenas un par de meses después de finalizado, se casó con el amigo de mi prometido, y se mudaron a otra ciudad. Desde entonces, ni ella ni su madre han mantenido contacto con Sharon, lo cual es completamente natural. Lo que no es natural es la obsesión de Sharon con ellas y el desprecio hacia los sentimientos de su propio hijo. Han pasado 6 años desde entonces. A mi prometido le tomó mucho tiempo y terapia superar lo sucedido, porque su vida durante esos 5 años de matrimonio fue realmente difícil. Luego, hace 2 años, nos conocimos a través de compañeros de trabajo y comenzamos a salir. A principios de este año, nos comprometimos. Ya había conocido a su madre antes. Sentí que no le agradaba, pero desde nuestro compromiso, su actitud ha empeorado notablemente. Antes al menos era simplemente fría y trataba de ignorarme. Ahora me ataca y critica constantemente. Lo he tolerado por respeto a mi prometido, pero hace unos días, finalmente exploté. En los últimos meses, después de anunciar nuestro compromiso, ha desarrollado una costumbre increíblemente molesta. Me llama por el nombre de la ex esposa de mi prometido, para luego fingir corregirse diciendo mi nombre. Sé perfectamente que no es un error genuino. Lo hace deliberadamente y noto su expresión de satisfacción cada vez que lo hace. Es verdaderamente mezquino. No quería confrontarla, pero durante la cena se volvió insoportable. Cuando lo hizo una vez más, decidí decirle que no era gracioso. Le dejé claro que sabía que lo hacía intencionalmente, y la confronté por su comportamiento. También le señalé lo irónico que resultaba que siguiera mencionando el nombre de esa mujer, sabiendo cuánto había lastimado a su propio hijo. Esto solo demostraba lo poco que le importaba, y le dije que si fuera por mí, me aseguraría de que mi prometido cortara todo contacto con ella, porque claramente no merecía un hijo como él, que ha permanecido a su lado a pesar de cómo lo ha tratado durante todos estos años. Delante de todos los invitados en la mesa, mencioné cómo ella era tan problemática como la ex esposa, ya que había tenido un papel crucial al introducir a esa mujer en la vida de su hijo, arruinándola durante 5 años. Y en lugar de sentir vergüenza y disculparse, se enorgullecía de ello como si fuera normal. Le dije que la ex de mi prometido habría sido la compañía perfecta para ella, y que no merecía ni a un hijo tan bueno como mi prometido, ni a una nuera como yo. Me levanté y me fui, y mi prometido me siguió. Volvimos a casa y pensé que estaría molesto conmigo, pero me dijo que estaba realmente feliz de que finalmente la hubiera enfrentado, porque él estaba obligado a soportarla por ser su hijo, pero yo no tenía esa obligación. Así que se alegró de que me hubiera defendido. Han pasado un par de días desde entonces y Sharon no deja de enviar mensajes y llamar al teléfono de mi prometido, exigiendo que me disculpe porque se sintió humillada e irrespetada cuando hice ese discurso. Insiste en que nunca tuvo malas intenciones, pero por la forma en que lo presenté, sintió que la estaba haciendo quedar como la villana en la vida de su propio hijo a propósito. Ha estado derramando lágrimas de cocodrilo, pero no siento ninguna compasión por ella. Soy la mala por haber explotado contra mi suegra frente a todos sus invitados en una cena. Actualización 1. Hola a todos.
Muchas personas han cuestionado por qué exactamente mi prometido ha mantenido contacto con su madre durante tanto tiempo, cuando claramente ella no lo respeta ni respeta sus límites y no muestra consideración por él. Varios comentarios han sido bastante duros al respecto, llamándolo felpudo, cobarde sin carácter, y otros calificativos similares. Permítanme aclarar que si él fuera así, no estaría con él en primer lugar. Tiene sus propias razones para mantener esta relación. Primero, el padre de mi prometido falleció cuando él tenía apenas 2 años. Después de eso, fue su madre quien lo crió sola. Nunca volvió a casarse y apenas salió con otras personas, así que ahora su hijo es todo lo que tiene. Los abuelos de mi prometido fallecieron hace mucho tiempo, y su madre no tiene buena relación con el resto de la familia, por lo que está bastante sola. Tampoco tiene muchos amigos, en gran parte debido a su actitud negativa hacia todo. Mi prometido me ha confesado que varias veces ha considerado cortar lazos con su madre, pero siempre le resulta extremadamente difícil hacerlo. No puede dar ese paso porque reconoce que ella sacrificó mucho por él, ya sea en su carrera, su vida personal o en otros aspectos. Siente que le debe prácticamente todo lo que tiene, y puedo entender perfectamente por qué le resulta difícil distanciarse, sin importar lo complicado que sea mantener una relación cordial con ella. Incluso después de este incidente en particular, me ha dicho que intentará reconciliarse con ella, pero que yo no tengo ninguna obligación de ser amable. No le debo nada y no tengo por qué tolerar su comportamiento. Si yo estuviera en su lugar, probablemente actuaría igual porque ella no es joven. Tiene casi 65 años y ya sufre varias dolencias. Ha sido asmática desde niña, prediabética durante los últimos años, tiene problemas cardíacos y recientemente le diagnosticaron artritis. Naturalmente, debemos considerar todo esto. Aunque tiene suficiente dinero para mantenerse, ha trabajado duro para ello, y podría contratar una enfermera, no es lo mismo que recibir la visita de su propio hijo cada fin de semana. No siempre es desagradable con él, a veces es excepcionalmente amable y se esfuerza por hacer cosas por su hijo, pero hay momentos en que es absolutamente insoportable. Tienen una relación complicada y algo tóxica, pero puedo entender por qué aún no ha roto el vínculo. Si yo estuviera en su lugar y mi madre se comportara así, también me resultaría difícil cortar la relación. En fin, esto se trata de mi prometido y su madre, y espero que estas explicaciones ayuden a que la gente se abstenga de hacer comentarios hirientes sobre él. Ustedes no conocen todas las circunstancias, y esto no se trata de él y mi suegra realmente. Se trata de mí y de Sharon. Respecto a eso, veo que la opinión mayoritaria es que no tengo motivos para sentirme culpable, y que en todo caso es ella quien debería disculparse por su comportamiento durante tantos meses. Pero sé que no va a hacerlo, y no soy tan ingenua como para esperarlo. Lo único que voy a hacer ahora es mantenerme completamente alejada de ella. Mi prometido me ha asegurado que no le debo nada y que no tengo que contenerme en su presencia. Hasta ahora lo había hecho solo por él, porque sé que no es una persona confrontacional, especialmente con su madre. Odia discutir con ella. No es que no lo haya intentado antes, créanme que sí, pero ella se niega a cambiar. Siempre ha sido así, y estoy segura de que ser madre soltera durante tantos años no ha ayudado en su caso. No va a cambiar, seguirá siendo malhumorada, egocéntrica y siempre creerá tener razón en todo. Puede seguir así si quiere, pero yo no tengo que tolerarlo. Si se siente avergonzada por lo que ocurrió en la fiesta, hará bien en recordarlo en el futuro, y no buscar confrontaciones innecesarias conmigo. Creo que lo que sucedió estaba destinado a pasar en algún momento. Es bueno que haya alguien que ponga límites. Ahora no sé qué ocurrirá porque en los últimos días, después de intentar hablar con mi prometido para que me hiciera disculpar, más o menos se dio por vencida cuando él le dijo que no haría tal cosa. No hemos sabido de ella durante unos 3 días. Mañana es sábado y mi prometido ha dicho que la visitará para hablar sobre todo esto y, si es posible, conseguir que ella me pida disculpas. Si funciona, lo cual dudo, todo estará bien, pero aún así mantendré mi distancia. Actualización 2. Bien, mi prometido visitó a su madre esta mañana, y regresó hace un par de horas para contarme lo sucedido. Inicialmente, ella se negó incluso a dejarlo entrar, diciéndole que después de lo ocurrido, no quería saber nada de él hasta que rompiera conmigo o yo me disculpara. Estaba firme en su posición, y después de unos segundos, él estaba a punto de marcharse, pero entonces finalmente abrió la puerta y comenzó a quejarse de cómo no podía creer que realmente estuviera dispuesto a dejarla. Empezó a llorar diciendo que lo había criado sola, que había sacrificado tanto por él, y ahora él ni siquiera podía conseguir que yo me disculpara por haberla insultado frente a todos sus invitados. Lo acusó de priorizarme sobre ella, y dijo que no podía creer que yo lo estuviera manipulando de esa manera, lo cual es absurdo porque ella es quien siempre ha intentado controlarlo. Mi prometido me defendió, lo que provocó que ella se enfureciera aún más.
Todo lo que quería era que él simplemente dijera que ella tenía razón y me obligara a disculparme. No estaba dispuesta a escuchar ningún razonamiento, así que discutieron un poco mientras ella permanecía en la entrada de su casa. Ni siquiera se había molestado en invitarlo a pasar. Después de un rato, él se enfadó mucho y dijo que si ella iba a comportarse así, no llegarían a ninguna parte y estaba a punto de irse, pero entonces ella lo invitó a entrar y de repente comenzó a actuar con normalidad. Dijo que realmente quería reconciliarse con él porque sabía que, al final del día, él era todo lo que tenía. Y sin importar cuánto se molestara o enojara con él, seguía amándolo, y no quería que se fuera disgustado. Este es el patrón que suelen seguir, y una vez más, mi prometido entró. Una vez sentados, su madre comenzó a decirle que siempre había querido lo mejor para él y, naturalmente, se había sentido muy decepcionada cuando terminó divorciándose de su ex, porque estaba segura de que esa relación habría funcionado. Pero eso no significaba que no se preocupara por él. Admitió que en momentos de enojo podría haber dicho cosas hirientes, pero quería que supiera que no las decía en serio. Con esto obviamente se refería a las veces que había insinuado que era culpa de él que su ex lo engañara y se fuera con su amigo más rico. Como siempre, mi prometido le respondió que no importaba si lo había dicho en un momento de enojo o no. El problema era que seguía repitiéndolo cada vez que estaba molesta con él, y eso no estaba bien. No era aceptable que dijera cosas así, especialmente porque lo hacían sentir muy mal. A pesar de eso, él seguía visitándola porque quería ser un buen hijo, igual que ella había sido una buena madre en el pasado. Pero lo único que le pedía era que no hiciera tan difícil para todos estar ahí para ella. Por eso quería que me pidiera disculpas, porque su comportamiento conmigo en los últimos meses tampoco era aceptable. A diferencia de él, yo no estoy obligada a cuidarla. No tengo que visitarla todos los fines de semana e intentar reconciliarme sin importar lo molesta que esté. Yo no soy él. Ella no me crió y no ha hecho nada por mí que me haga sentir en deuda permanente, así que necesita entender eso. Si no quiere problemas en el futuro, debería disculparse conmigo. Pero, por supuesto, encontró resistencia porque su madre se negaba rotundamente a disculparse. Dijo que con gusto se disculparía con él, pero después de cómo yo me había comportado, avergonzándola y faltándole al respeto frente a tantas personas, no había manera de que me pidiera perdón. Insistió en que yo había actuado mucho peor y que, aunque ella tal vez había sido un poco fría y desagradable conmigo, eso no justificaba mi comportamiento. No hablaría conmigo a menos que yo me disculpara primero. Él intentó razonar con ella lo mejor que pudo, pero simplemente se negaba a ceder. Finalmente, frustrado, le dijo que en el futuro, si no era invitada a la boda o si no se le permitía formar parte de la vida de sus nietos, sabría que era su propia culpa. Tuvo la oportunidad de arreglar las cosas conmigo, y se negó por su orgullo y narcisismo, por no admitir que había cometido un error y había sido horrible conmigo. En el futuro, no tendría a nadie más que culpar excepto a sí misma. Y eso finalmente pareció afectarla, supongo que la mención de los nietos y la boda. Durante el matrimonio anterior de mi prometido, cuando empezaron a tener problemas, su madre le había sugerido que comenzaran a intentar tener hijos para que todos sus problemas desaparecieran. Supongo que pensaba que tendrían nuevos problemas que afrontar. En aquel entonces, él había intentado plantear la idea a su ex-esposa, pero ella no estaba de acuerdo. Dijo que era demasiado joven y que no estaba interesada en ser madre antes de los 30, así que nunca ocurrió. Mi prometido es consciente de que su madre siempre ha deseado nietos. Yo tengo 31 años, y él 37, así que todavía tenemos tiempo y definitivamente planeo quedar embarazada en los próximos años. En cuanto a la boda, ya había decidido que si esta mujer no se disculpaba conmigo, no habría lugar para ella en la ceremonia. Se supone que ese día debe estar lleno de felicidad, destinado a celebrar a la pareja, y si ella no puede alegrarse por nosotros, si no puede respetarnos, entonces no tiene cabida en la boda. Supongo que eso la hizo reflexionar. Después de un rato, le dijo a mi prometido que lo pensaría, pero que necesitaba tiempo para procesar todo, porque se había sentido muy herida por mi comportamiento. Reconoció que también había sido un poco desagradable conmigo, pero no tanto como lo que yo había hecho, así que necesitaba tiempo antes de decidir qué hacer. Mientras tanto, estaría completamente bien con mantenerse alejada de mí. Yo también estoy totalmente de acuerdo con eso, porque de todos modos tenía la intención de mantenerme alejada de ella. Si planea ser tan difícil en el futuro después de que nos casemos, entonces supongo que será mejor para ambas no tener ningún contacto. Esto es todo lo que mi prometido me dijo después de regresar a casa, y le comenté que incluso si su madre decide no hablarme, estoy perfectamente bien con eso. De hecho, lo preferiría, porque no quiero hablar con ella ni tener nada que ver con ella. Es una persona muy difícil y, como he dicho, no le debo nada.
Le dije que si realmente lo desea, podemos invitarla a la boda, pero tendrá que mantenerse alejada de mí durante toda la ceremonia. Y cuando tengamos hijos, puede pasar tiempo con ellos, pero no quiero tener ninguna interacción directa con ella porque es tóxica. No me agrada y así es. Él respondió que todo lo que había dicho estaba completamente justificado, y ahí quedó la conversación. No discutimos al respecto. Sé que tiene responsabilidades hacia su madre, pero realmente aprecio que no permita que eso interfiera en nuestra relación. Tengo suerte de tenerlo, y Sharon también. Si tan solo pudiera darse cuenta en lugar de darlo todo por sentado constantemente. Actualización 3. Han pasado unas semanas desde mi última actualización y prácticamente no hemos tenido contacto con Sharon durante las últimas 2 semanas. Ayer, por pura preocupación y ansiedad, mi prometido decidió visitarla porque era bastante inusual que ella no lo contactara durante tanto tiempo. Él había estado esperando su llamada, ya fuera para que la visitara o para disculparse conmigo, pero no dijo absolutamente nada y hubo un completo silencio por su parte. Así que la visitó ayer y, al igual que la última vez, ella se negó a dejarlo entrar. Esta vez fue más firme, y le dijo que la vez anterior se había ablandado un poco porque no quería perder a su hijo, pero después de pensar en la situación durante las últimas semanas, no podía creer que él realmente hubiera intentado manipularla para que se disculpara conmigo cuando yo no lo merecía en absoluto. Él no entendía a qué se refería, así que ella le recordó que él había dicho que si no se disculpaba, no podría participar en nuestra boda ni conocer a sus nietos cuando nacieran, solo porque no tenía buena relación conmigo. Dijo que eso era manipulación y gaslighting para que se disculpara conmigo cuando en realidad yo había creado todo este problema. Afirmó que ahora estaba claro que él se había convertido en mi títere, y ya no respetaba a su propia madre, por lo que había insistido en que ella se humillara y se disculpara cuando era ella quien había sido irrespetada. Dijo que había tenido suficiente tiempo para reflexionar sobre todo lo ocurrido y ahora no caía en su manipulación. Le pidió que se marchara porque había decidido que no quería tener nada más que ver con él. Declaró que tenía suficiente dinero para mantenerse, y que era una persona digna. No necesitaba depender de su hijo para recibir migajas de afecto y amor. Podía sobrevivir perfectamente bien sin nadie más y, dado que él había decidido que yo era más importante para él que su propia madre, quien tanto había hecho por él, estaba perfectamente dispuesta a dejarlo ir. Mi prometido quedó muy sorprendido. No esperaba esto, pero cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, finalmente estalló. No me sorprende, esto se veía venir desde hace tiempo, porque incluso el hombre más paciente tiene sus límites. Comenzó a gritarle y le dijo que durante años había soportado su comportamiento irracional, sus arrebatos de ira y las cosas horribles que le decía. Aunque habían discutido, él siempre había intentado reconciliarse porque sabía que ella había sacrificado mucho por él, y no podía ignorar eso, principalmente porque ella no se lo permitía. Siempre había tratado de ser un buen hijo, y había intentado recordar que todo lo que había logrado en su vida había sido gracias a su madre. Realmente había hecho todo lo posible, pero como ella había decidido que ya no lo necesitaba, le dijo que finalmente era hora de despedirse porque él también había terminado. No le debía nada más, y si ella no quería hablar con él, tal vez era lo mejor para ambos no volver a comunicarse nunca más porque él estaba agotado. Había intentado una y otra vez explicarle que este tipo de comportamiento no la llevaría a ninguna parte con su familia o amigos, pero ella nunca se había molestado en escucharlo, y ahora había perdido a la única persona que siempre había intentado permanecer a su lado. Le dijo que definitivamente me elegía a mí porque yo realmente lo amaba, y no lo lastimaba como ella lo había hecho. Yo respetaba sus límites, lo respetaba como persona, y realmente me preocupaba por él. No intentaba constantemente controlarlo y manipularlo como ella. Le aseguró que seguiría eligiéndome, y que estaba contento de que yo formara parte de su vida, porque gracias a mí, ya no tenía que lidiar con ella. Ahora, por el resto de sus días, ella podría quedarse sola en esa casa, y seguir haciéndose la víctima, porque él había terminado con esta relación. Después de decir esto, se marchó. Su madre ni siquiera intentó abrir la puerta para disculparse, así que claramente ella también había terminado. Si prefiere aferrarse a su ira y perder a su hijo, eso es decisión suya, pero estoy muy feliz de que mi prometido finalmente haya cortado lazos porque creo que, a pesar de todos sus esfuerzos, ella nunca lo valoró y esto es bueno para él. Lo necesitaba. Estoy orgullosa de él y sé que estará afectado por un tiempo, pero a largo plazo es lo mejor. Actualización 4. Hola a todos. Han pasado 6 meses desde mi última actualización, y a principios de esta semana, mi prometido y yo finalmente nos casamos. Tuvimos una hermosa ceremonia, todo salió según lo planeado, y estamos realmente felices con el resultado. Su madre no asistió. Ni siquiera fue invitada,
y en los últimos 6 meses no hemos hablado con ella ni una sola vez. Lo último que supimos fue que le envió a mi ahora esposo un correo electrónico hace unos 4 o 5 meses informándole que había cambiado su testamento y ahora él no recibiría nada. Básicamente lo había desheredado y había dejado la mayor parte de sus posesiones a organizaciones benéficas. Supongo que esperaba que él se acercara después de eso y se disculpara, pero a él ni siquiera le importó. Durante un par de meses después de dejar de hablar con su madre, inicialmente estaba algo triste. Sin embargo, con el tiempo, parecía estar más feliz, incluso más de lo que solía estar antes. Me ha dicho que está realmente contento de que él y su madre ya no se comuniquen porque, a pesar de todo lo que ella había hecho por él en el pasado, al final no marcó la diferencia, ya que realmente hizo su vida miserable en los últimos años. Ella era una persona bastante amargada e infeliz, y tal vez no soportaba que su hijo intentara ser feliz. Por eso se esforzaba en hacerlo infeliz también, y ahora que ya no hablan, ahora que no está obligado a visitarla todos los meses, se siente mucho más tranquilo, y estoy realmente feliz por él. Ambos estamos encantados de haber comenzado este nuevo capítulo de nuestras vidas con buen pie y esperamos mantenernos tan felices como lo somos ahora por el resto de nuestras vidas.